Hola, qué gusto saludarles una vez más, mis hermanos. Este es un día especial porque estamos estudiando una sesión más de la serie que tenemos ya poco más de 2 meses llevando a cabo juntos. Es la sesión donde hablaremos de ese día especial. Si ustedes recuerdan, durante estos meses hemos estado hablando de el Rey. Toda la serie ha estado enfocada en que usted y yo tomemos conciencia de que todo lo que sucede en nuestro alrededor y en nuestra vida es gracias únicamente y es por favor únicamente de este gran rey. Hemos hablado del rey y de su reino. De eso se ha tratado en las sesiones, el rey y su reino. Y hemos hablado desde su venida, hemos hablado desde su llegada, hemos hablado desde su misión, hemos hablado de cuestiones de cómo podemos ser parte de ese reino, qué implica ser parte de este reino, de escuchar la invitación del rey, del gran rey, a formar parte de ese reino único, ese reino que no tiene comparación, ese reino que requiere valor, ese reino que va en contra de todo lo que ya está establecido por el ser humano, el rey, aquel rey que fue presentado por el mismo Dios y Padre, y que lo levanta y que lo presenta a todos y le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ese rey ahora eh, nos invita a ser parte de su reino, nos dice, lo hemos estado viendo, cuáles son las características, cómo es que se vive en ese reino, qué se espera de nosotros cuando hablamos de este reino, qué se espera de nosotros hasta el momento de perdonar, qué es lo que nosotros somos dentro de ese reino. También vimos cómo es que ese rey entrega su vida y digamos, un golpe, una sacudida a nuestra muy pequeña comprensión de las cosas, como el majestuoso rey decide entregar su vida, pero así como la entrega por amor, así también es un rey poderoso que la vuelve a tomar. Este gran rey que trascendió todo lo que el hombre había pensado, todo lo que el hombre siquiera había imaginado. De este gran rey estamos hablando. Y hoy precisamente hablamos de el retorno del rey. El título de la sesión es Vivamos a la espera del retorno del rey. Ese rey que ascendió, ese rey va a regresar. Qué importante es esta sesión. Yo quisiera que empezáramos tomando en cuenta un pasaje. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Con este pasaje, usted ya recibe una guía completa, una instrucción completa, una ordenanza total de estar atentos, de no dormir, de mantenernos despiertos, ocupados, enfocados, porque hay una gran realidad. No sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Sabemos que regresará, pero ¿qué mientras tanto? Piense un poco en esta pregunta. Mire a su alrededor. Observe un poco. Usted que ha salido, usted ya ahora que las restricciones son casi muy pocas, ya la ciudad se vuelve a mover, ya las prisas están de vuelta, ahora con el calor, el tráfico, todo otra vez parece que las cosas vuelven a una normalidad, como si antes del COVID fuéramos normales, ¿verdad? Parece que regresamos a la normalidad. ¿Quién nos dijo que era normal lo que hacíamos? Yo le quiero preguntar con respecto a eso. ¿Le parece que la gente vive consciente de que Jesús está por volver? Cuando usted se mueve, cuando usted camina, con quien usted convive,
con sus vecinos, a donde usted va y come, o con quien comparte un café, con quien se sienta a conversar en una tarde, a quien llama por teléfono o con quien chatea. ¿Usted piensa que la gente a su alrededor vive consciente de que Jesús está por volver? ¿Cómo es la vida de la gente que tenemos a nuestro alrededor? Dice Mateo capítulo 24, versículos 36 al 39. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Guarde este par de líneas, mi hermano. Lo vamos a ver en un momento más. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban haciendo carne asada, tomando refresco, estaban asistiendo a fiestas, salían y llevaban a sus hijos a las escuelas, otros en las universidades, estaban haciendo reuniones por todos lados, iban a los estadios, se juntaban en los restaurantes, hacían reuniones en los patios de la casa, algunos cerraban las calles para celebrar cumpleaños, para celebrar aniversarios, y todos vivían como si todo estuviera bien hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Son palabras de Jesús, pero no solamente Jesús nos habló de su inminente regreso. Los apóstoles también lo hicieron. ¿Qué sabemos en torno al regreso de nuestro Rey? Bueno, sabemos que no será un día cualquiera. Será único, como no ha habido ni habrá otro igual. Será un día de separación. Qué duro es la separación. Ahora que estamos viendo las imágenes en las guerras, ahora que vemos los problemas con los inmigrantes y vemos la separación de las familias, es durísimo. Bueno, mi hermano, en el retorno del Rey será un día también de separación. Sorprenderá a los incrédulos solamente. Y es una fecha guardada por el Padre. Escucha bien, es una fecha guardada por el Padre. ¿Qué dicen los apóstoles en cuanto a la venida de Jesucristo? Bueno, tenemos varios pasajes que yo quisiera que nos detuviéramos un momento en ellos. Primero escuchemos al apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto no lo dice el apóstol Pablo, lo dice en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículos de 2 al 4. Pero no solamente Pablo habla en ese sentido, sino también el mismo apóstol Pedro. Pedro dice en la segunda de Pedro, capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como ladrón en la noche, un día único, inimaginable. Pedro nos habla de esta magna, magno acontecimiento con situaciones portentosas en los cielos y en la tierra. Pero no solamente estos dos apóstoles, sino también el mismo apóstol Juan. Juan, en el libro de Revelación o Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice, le dice en el mensaje a las iglesias, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas,
vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Pero por si esto fuera poco, el mismo apóstol Juan, mire que ya estamos escuchando a tres apóstoles. Hablamos primero del pasaje de Jesús, el mismo maestro. Después el apóstol Pablo. Después el apóstol Pedro. Ahora el apóstol Juan. Y cerramos solamente esos ejemplos con otro pasaje del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 16, versículos 15 y 16. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué le parece, mi hermano? Esos pasajes. ¿Qué, qué le hace pensar a usted que esta figura de como ladrón en la noche es solamente una advertencia? ¿Es solamente una figura de lenguaje para ilustrarnos? ¿O trae consigo algo más profundo que el Señor nos quiere revelar? Mire, tengo una pregunta, pero esta pregunta es para la iglesia, nosotros. Esta pregunta no es para los invitados que es la primera vez que quizá escuchan hablar sobre Jesús. Tampoco es para las personas que desconocen completamente de Jesús. Es para usted y para mí que tenemos cierta noción del Evangelio y que hemos recibido las buenas nuevas, que conocemos la enseñanza, que hemos visto todo lo que este gran rey ha hecho, la manera en que levanta un reino divino que es presente, que está en los cielos y que se va manifestando, y cómo este rey hermoso se da en amor por nosotros y entrega su vida. Es para nosotros que conocemos el mensaje de salvación. La pregunta que quiero hacerles a usted en esta ocasión es, ¿qué desea Dios? ¿Desea que nos preparemos para ese día en que Él regrese? ¿O será que Él desea que vivamos todos los días igual? No se confunda, no se confunda. Recuerde, estamos hablando de la iglesia. ¿Querrá Dios que la iglesia esté al pendiente de cuándo será ese día? ¿O será que Dios desea que su iglesia viva consciente de que ese día vendrá, pero que los días todos sean vividos con la misma pasión y conciencia por el retorno de nuestro Rey? Es un poco diferente. Normalmente se nos invita a estar listos para ese día, pero en lo que a mí respecta no me gusta mucho. No me gusta mucho porque pareciera que somos como un estudiante que solamente estudia para el día del examen. Parece entonces que solamente vamos a trabajar cuando nuestro supervisor está en la oficina. Se va el jefe de la oficina y todos se relajan. Se va el dueño del taller y todos se relajan y llevan la fiesta más tranquila. ¿Me estoy explicando? Pareciera que prepararse para ese día es poner en segundo plano todos los días hasta que esto acontezca. Yo siento, mi hermano, que no es así. Yo creo que el Señor entregó su vida por nosotros, está preparando un lugar, está deseoso de volver y quiere volver pronto y nos quiere llevar con Él. Su deseo es que donde Él está, estemos también nosotros. Pero Él tiene que venir cualquier día y no importa para la iglesia qué día venga el Señor, porque la iglesia siempre está preparada. Vive todos los días con la misma conciencia. La iglesia de Jesucristo está todos los días ansiosa
porque venga. Y decimos igual como el profeta, perdón, como el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús. ¿Me explico? Los pasajes que hemos estado viendo, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, no sabes a qué hora va a venir. Cada vez que lo hemos estado escuchando es más que una advertencia, es un comunicado de nuestro Rey diciéndonos, vive todos los días con esa pasión, con ese amor, con ese anhelo por el regreso del Rey. No menosprecies el día de hoy. No te ocupes pensando cuándo vendrá. La fecha está guardada, bien guardada. Jesucristo dice, yo no lo sé, ni los ángeles del cielo lo saben. ¿Por qué usted y yo tendríamos que preocuparnos, invertir esfuerzos, hacer estudios para tratar de determinar una fecha? Mucha gente se ha desviado y ha tratado de poner fechas, años, todos han fracasado. A mi forma de ver, es una mala concepción del mensaje que nuestro Rey nos está dejando. El Rey no nos está diciendo, el día en que yo regrese, para ese día, tú tienes que hacer A, B, C y D. No. El Señor, nuestro Rey, nos dice, tú tienes que vivir así porque tú ya vives en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos se vive una cultura del perdón sin límite. En el reino de los cielos se ama al prójimo. En el reino de los cielos se pone la otra mejilla. Así vivimos. De manera que estamos listos para cuando el Señor regrese, para cuando nuestro Rey regrese. No es la intención de que usted y yo estemos buscando la fecha para un día antes prepararnos. Ese no es el mensaje del Evangelio. Menospreciar y pensar que podemos ser tan listos, tan vivos, tan inteligentes como para vivir una vida desenfrenada y estar listos un día antes. Eso es un grave, grave error, porque esto no tiene nada que ver con el Evangelio, sino que hoy vivimos de la misma manera, con el mismo entusiasmo y con la misma alegría de esperar el regreso del Rey, así falte un mes o falten 2 horas, porque esa es la iglesia que el Señor desea. Las señales de la venida incluyen gran tribulación, falsos profetas y falsos cristos, disturbios sociales y evangelización mundial. Pero hay más señales como la apostasía entre los cristianos, el abandono de la fe. Dentro de la iglesia habrá enfriamiento espiritual. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Esto sí nos tiene que preocupar, porque la tendencia del ser humano es de hacerse al molde de la sociedad, pero en el cristiano no está permitido. En el cristiano es diferente y el cristiano vive todos los días una relación verdadera, auténtica con nuestro Rey, de manera que le conocemos y nos conoce. Y en el momento en que Él decida venir, en el que Él decida regresar, en ese momento nos encontrará siendo fieles. Sí, mi hermano, no se busca una iglesia para ese día, se busca una iglesia para el día de hoy. Así cada día consecutivamente hasta que el Señor regrese. ¿Por qué? Porque esa es la lucha, ese es el esfuerzo, esa es la vida de este reino que leíamos en el Evangelio de Mateo y nos explicaban en la escuela dominical. Es un reino donde se hace fuerza, donde se requiere vigor, donde se requiere valentía, porque en ese reino los valientes son los atrevidos, los valientes son los que van adelante, porque es un reino donde hay que estar listos siempre. Es un reino que se vive cada día, se disfruta cada día. El Señor Jesucristo nos recuerda
el Evangelio de Lucas, que dice, si el padre de familia supiera cuándo ha de venir el ladrón, les aseguro que no se duerme. No, estaría en vela para evitar cualquier daño que le pueda hacer. Estaría vivo, estaría listo siempre. Así es como tenemos nosotros que vivir, porque esta es una vida constante, es un esfuerzo constante, es una dependencia constante. Y el reto termina aquí en en Marcos capítulo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se da cuenta? Perseverar. ¿Qué significa eso? Significa continuar, mantener. No significa lo dejo ahora, luego lo retomo. No significa renuncio hoy, después a ver qué hago. No, significa soy consciente de que formo parte de este reino sin igual, del gran reino de nuestro Señor Jesús. Y voy a perseverar, y voy a continuar, y voy a trabajar, y voy a crecer, y voy a florecer en este reino que es ahora, que lo disfruto ahora, con este rey que lo conozco ahora, de manera que cuando Él regrese, en ese día final, entonces Él me recogerá junto con toda la asamblea de fieles e iremos a un gozo eterno, a la plenitud, a la manifestación plena del reino de los cielos. Qué hermoso día entonces, mi hermano. Qué hermosa manera de vivir. Es así como la Biblia nos demanda a nosotros. No hay por qué estudiar. Recuerdo siempre que teníamos un maestro en la universidad y nos decía, no, para el examen final no tienes que estudiar. Basta con que estudies todos los días. Si estudias todos los días, cumples con los trabajos, vienes a clase, entonces no tendrás problema en el examen final. Esa es la manera más natural de vivir. Pero nosotros, en forma incorrecta, pensamos que es posible olvidarnos, relajarnos por un tiempo y ya nos preocuparemos más adelante. Y 2, 3 días después, una semana antes, nos pondremos a estudiar todos los temas para que en el examen podamos salir aprobados. Esa no es la manera, ese no es el evangelio. Es una forma deshonesta de vivir. Y no es así como vive la iglesia. La iglesia vive esperando a su rey todos los días, vive contemplando a su rey todos los días, vive conectado a su rey todos los días. De manera que cuando el rey venga, el rey nos identificará y nos llevará juntamente con él. Hermano, el rey ya viene. Esperamos que su iglesia, nosotros, su iglesia, estemos listos hoy y también en aquel día. Dios les bendiga, hermanos. Estudie este pasaje, estudie esos pasajes y no olvide reunirse. Estamos teniendo ya las clases de matrimonios en el salón de arriba. Los jóvenes estarán en su salón allá junto al estacionamiento. Los adultos, los varones tienen su propia clase. La clase de las hermanas tienen también su clase. Los niños están atendidos. Cada día vamos regresando a tener nuestra escuela dominical con todas las subdivisiones para que el estudio sea de mayor provecho. Dios les bendiga, que tengamos un hermoso tiempo de estudio. Hasta luego.